Intense Love es otra de esas comedias románticas que lo aman o lo odian para los espectadores de ese drama. Empecé a verlo con muy poco conocimiento de lo que se trata. Solo leí una sinopsis simple, pero no vi el tráiler. Por lo tanto, esperaba una agradable sorpresa y, sin embargo, al mismo tiempo, me preparé para dejarla caer si resulta ser un gran aburrimiento. Bueno, puedo decirte ahora que vi los 24 episodios. ¿Significa que es una comedia romántica agradable entonces? Sí y no. La revisión de Intense Love a continuación revelará más de mis pensamientos sobre este drama. Introducción a los personajes principales. Soo-Jin Bei. Jin Bei es una actriz popular y muy bonita. Ella es muy amable y amable a pesar de su popularidad. Sus padres la adoran, pero pueden estar ocupados cuando se trata de su vida amorosa. Jin Bei es experta en usar su encanto en su prometida y gerente de una manera linda y adorable. Woody es su manager y buen amigo. Ella tiene una perspectiva más madura y orientada a los negocios en comparación con Jin Bei. Gao Xiaitong es una compañera actriz que está celosa de Jin Bei porque el hombre que ama está enamorado de Jin Bei. Este hombre es Soo Hye-wei, que también es actor y cantante. Dr. Soo Si-jun. El Dr. Soo es un joven cirujano y profesor que tiene mucho talento en su campo. Si bien es guapo, tiene una personalidad fría e introvertida. Su buen amigo es el Dr. Xiao Xuanzon, que tiene un carácter completamente diferente. Xuanzon es juguetón y descaradamente directo con sus sentimientos. El Dr. Soo proviene de una familia rica y tradicional. Su madre murió cuando él aún era joven. Tiene una abuela y un hermano mayor, Soo Sen-sian, a quien respeta y escucha. El Dr. Soo también tiene una hermana menor, Soo Su-jin, que es una gran admiradora. Sinopsis. La madre del Dr. Soo y la madre de Jin Bei eran viejas amigas. Cuando el Dr. Soo y Jin Bei todavía eran niños, sus madres ya acordaron tener un matrimonio arreglado entre ellos. Sin embargo, tanto el Dr. Soo como Jin Bei no están interesados ahora que son adultos. No solo no se han conocido durante años, sino que incluso se niegan a asistir a la celebración de la comida de compromiso organizada para ellos por sus familias. El destino quiso que Jin Bei estuviera involucrado en un accidente automovilístico y fuera ingresado en el hospital. Su médico tratante es el Dr. Soo. Cuando Jin Bei descubre quién es, se siente menospreciada porque no podría preocuparse menos por ella y su compromiso. Por lo tanto, ella comienza su búsqueda de tratar de seducir y hacer que él se enamore de ella, ya que no cree que él no se vea afectado por su belleza. Intenso final de amor, alerta de spoilers. Intense Love tiene un final feliz que ve al Dr. Soo y Jin Bei siendo una pareja casada. Anteriormente, el Dr. Soo pensó que Jin Bei tiene prisa por casarse después de descubrir que su embarazo es una falsa alarma. No entienden la intención del otro, por lo tanto, el tema del matrimonio no se persigue agresivamente hasta la muerte de la paciente del Dr. Soo, que es la esposa de su superior. Esto les hace darse cuenta de que deben apreciar estar juntos y no perder más tiempo. Si bien los espectadores no son tratados con una escena de boda, se muestra a la pareja saliendo corriendo del hospital para registrar su matrimonio. El Dr. Soo y Jin Bei prometen amarse y apreciarse mutuamente después del registro. La última escena nos muestra llamándose señor y señora Soo. Puedes consultar mi resumen del drama Intense Love si estás buscando un resumen completo de principio a fin. Xuanzon y Woody. Xuanzon quiere proponerle matrimonio a Woody, pero teme que todavía pueda llevar el equipaje psicológico de su relación pasada. Cuando Woody escucha las preocupaciones de Xuanzon, ella decide tomar la iniciativa, ya que sabe que está teniendo dificultades para abrir la boca debido al miedo al rechazo. Por lo tanto, ella le dice que deberían omitir la parte de la propuesta y saltar directamente al registro de matrimonio. Hye-wei y Su-jin. Hye-wei finalmente se da cuenta de que su compañero de juego en línea que también lo ha ayudado a pagar las tarifas de terminación de su contrato de agencia es Su-jin. Una vez que Hye-wei supera por completo sus sentimientos por Jin Bei,
comienza a apreciar y extrañar la forma en que Su Jing lo había cuidado como su asistente. Terminan juntos al final con Jia Wei dándole un contrato de 50 años para atarse a ella. Xia Yitong se da cuenta del error de sus caminos y deja atrás el pasado con el aliento de Jin Bei. Ella ya no está de acuerdo con usar tácticas turbias para salir adelante. Xia Yitong también elige ir al extranjero a estudiar e informa a Jia Wei en consecuencia. Finalmente aprende que el verdadero amor se trata de tener felices a ambos socios y no debe ser un asunto unilateral. Intense Love Review, una comedia romántica muy diferente. Hablando francamente, realmente no sé qué hacer con Intense Love después de ver todo el drama. No resuena conmigo al principio, pero mejora a medida que avanza el drama. Me acostumbré a la forma en que se proyectaba a los espectadores. Por lo tanto, podría terminar de ver los 24 episodios. Creo que esta comedia romántica es muy diferente de la tarifa habitual y es por eso que la llamaría un drama de amor u odio. O puedes aceptar la forma única en que se han proyectado los personajes y la historia o lo encontrarías absolutamente. ¿Por qué esta comedia romántica es única? Intense Love es un tipo de comedia romántica de escapismo puro para mí. No se basa en la realidad y ni siquiera intenta estarlo. Los personajes principales son irreales. El Dr. Zhou ya es médico y profesor senior con menos de 30 años. Jin Bei es una actriz que intenta seducir al Dr. Zhou siendo cursi e íntima. Algunos espectadores definitivamente encontrarían sus actos exagerados y lo son porque nadie se comportaría de esa manera en la vida real. Incluso en Love the Way You Are, donde la protagonista femenina tiene una enfermedad que está fuera de este mundo, el resto de la historia está muy anclada en la realidad. Pero en Intense Love, han dejado que el personaje femenino sea lo más escandalosamente seductor posible y que el romance sea increíblemente perfecto. Por lo tanto, la comedia romántica es única porque no tiene como objetivo relacionarla con la vida real, sino darte una vía para escapar a la tierra de la fantasía y soñar con el amor perfecto. Actuación y química. Lo que me atrae cuando miro la actuación de Ryan Ding son sus ojos. Son expresivos y transmiten las emociones que quiere que los espectadores vean. Dado que el Dr. Zhou es un personaje frío y racional, Ryan Ding no tiene el lujo de usar muchas expresiones faciales y movimientos corporales para transmitir sus sentimientos y amor por Jin Bei. En cambio, nos quedaremos embriagados con todas las miradas y miradas que le da a la protagonista femenina. Sang Byung-se también tiene ojos muy hermosos y una cara bonita que se explotan al máximo en los primeros planos durante las escenas íntimas. Su actuación es un poco exagerada a veces, pero culparía más al personaje que tiene que interpretar que a su capacidad de actuación. En general, creo que hay buena química entre los dos protagonistas y se ven bien juntos. No hay incomodidad en las escenas de besos, aunque tampoco puedes esperar que sean tan humeantes como las que se encuentran en los K-dramas. Las escenas de besos que se consideran suaves para los estándares occidentales se censuran en los dramas C, como se puede notar en series como Love of Thousand Years y Here to Ear. En general, las escenas íntimas en Intense Love se ven naturales, lo cual es importante para dar la sensación correcta en un drama romántico. La segunda pareja también es linda de ver, aunque no diría que es una pareja perfecta. De alguna manera, Johnson me recuerda a un personaje similar que también es interpretado por el mismo actor en The Love Equations. Mi veredicto, míralo por la pelusa. Mi recomendación de ver Intense Love viene con una gran señal de advertencia, no todos podrán soportarlo. Si estás buscando algo que tenga una gran trama, entonces definitivamente deberías perderlo. Esta comedia romántica trata sobre dos personas que se enamoran y luego salen con malentendidos menores para formar 24 episodios. Hay poca angustia y emociones negativas en la historia de amor de la pareja principal. No hay ruptura para proteger el tipo de cliché de chica que se encuentra en Girlfriend. Es simplemente una sobrecarga de pelusa y dulzura que es similar a Love 020. Por lo tanto, si te gusta Love 020, entonces Intense Love bien podría ser tu taza de té.